Voy a compartir con ustedes una enseñanza titulada El diseño, el plan maestro de Dios para tu vida. Y vamos a hablar del libro de Nehemías. Les voy a decir algunas cosas sobre el libro de Nehemías, un pequeño trasfondo. Se empezó a escribir cuando el libro de Esdras está por la mitad. Así que en el libro de Esdras, los primeros 6 capítulos son anteriores a Nehemías y el resto del libro es posterior al mismo. Y el libro de Esther es unos 10 años anterior al de Nehemías. Es posible que cuando este profeta se presentó ante el rey y obtuvo su permiso para volver a Israel a reconstruir Jerusalén, el libro dice que la reina estaba ahí y es muy posible que fuera Esther. Por eso Nehemías obtuvo el favor del rey para reconstruir el templo porque su esposa la reina era judía. Y no estamos seguros si eso era ella o no, pero es muy posible que lo fuera. Los libros de Zacarías y Ageo se escribieron en la misma época que el de Esdras. Están los libros de Zacarías, Ageo y la primera parte del de Esdras, y luego viene el de Esther, Nehemías. Y la segunda parte del de Esdras. Todos estos libros hablan de la época de reconstrucción después del cautiverio. Ya hablé del libro de Daniel, que vivió hacia el final del cautiverio de 70 años, y Jeremías al principio de esa primera diáspora, para que sepan algo de la época histórica, y también hasta el cuarto siglo antes de Cristo. Hasta el cuarto siglo antes de Cristo no existió el libro de Nehemías. Aunque han de saber que ya estaba escrito, pero no se llamaba con ese nombre. El libro existió, pero no se llamaba Nehemías. En otras palabras, se llamaba el segundo libro de Esdras. Estaba el primer libro de Esdras, que hoy en día se llama Esdras, y el segundo libro de Esdras, que hoy se llama Nehemías, pues como es obvio que éste lo escribió, pasó a recibir su nombre. El libro de Nehemías trata de la reconstrucción de Jerusalén, y lo vamos a usar para hablar de reconstruir nuestra vida y cuáles son los medios para reconstruirlo en torno al reino de Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Jajalaya. Eso lo aprendí en el último servicio, eso me lo dijo en el último servicio uno de los pastores de origen judío. Y tal vez deba decir Jajalaya, pero es muy difícil de pronunciar. Y ocurrió en el mes de Kislev, en el año 20, cuando yo estaba en la ciudadela de Susa. Bien, olviden eso porque es muy difícil de entender y vamos a seguir. Versículo 2. Que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían sobrevivido a la cautividad de 70 años en Babilonia, y por Jerusalén. Noten que hay 2 palabras que empiezan con J, judíos y Jerusalén, judíos y Jerusalén. Y me dijeron: los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén fue derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por varios días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bien, al hablar del libro de Nehemías, vamos a llegar a la aplicación espiritual que tiene para nosotros hoy Nehemías. Pero no puedo llevarlos a su aplicación espiritual sin hablar antes de la aplicación literal de ese libro. Es algo que me emociona porque es un principio en el que se basa la iglesia Gateway, y ya nos has oído hablar de eso, pero tal vez no sepan por qué lo hacemos. En el primer año de la iglesia Gateway se hizo mucho hincapié en evangelizar a los judíos. De hecho, el primer servicio que tenemos todos los meses es el servicio mesiánico. Es el primero, se habla de dar las primicias a Dios. Ese es el primero que se hace el primer viernes de cada mes, el servicio mesiánico judío, que se hace antes de que tengamos el servicio el sábado en la noche. Pues hay algo que Dios le reveló a mi corazón hace años sobre Israel que yo quiero compartir con ustedes y sobre el pueblo judío. Y yo me puse a escribir todo el mensaje porque lo sentía como una carga. Y dije: Dios mío, esto es lo que quiero decir y creo que tú quieres que lo diga, y lo escribí, pero no tenía puntos. Y le hablé a Debbie sobre mi mensaje, como lo hago siempre, y le dije que no tenía puntos. Y me dijo: yo te daré los puntos. Y le dije: bien, como te gusta tanto el número 3, el primero es Debbie siempre tiene la razón. El segundo, Robert siempre está equivocado. Y el tercero, Dios ama a Israel.
Bien, en todo caso, no voy a usar esos puntos, a pesar de que son ciertos, pero no los voy a usar. Bien, estos son los puntos. El primero es, ¿me interesa el pueblo judío? Y lo digo en primera persona porque quiero que ustedes mismos se hagan esa pregunta. ¿Me interesa el pueblo judío? Les voy a decir cómo me ocurrió eso. Yo estaba haciendo mis devocionales unos años atrás y le pregunté a Dios, ¿qué quieres que yo lea? Pues a veces hago una lectura diaria, a veces leo los libros de la Biblia, mis momentos devocionales, y otras veces siento que es el momento en que le tengo que preguntar a Dios qué es lo que quiere que yo lea. Y me quedé escuchando hasta que me dio un libro y un capítulo, y en ese día sentí que me dijo el Salmo 122. Así que busqué el Salmo 122, no lo busquen ahora, vamos a hablar de él un rato, pero el versículo 1 todos lo deben conocer. Y dice así, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. ¿Han oído esa parte? Pensé, qué bien me acuerdo de este salmo, y al llegar al versículo 6, esto es lo que dice, orad por la paz de Jerusalén, y que prosperen los que te aman. Y así a mi tiempo con él, el Señor me dijo, quiero que hagas eso. Y me dijo, ora por la paz de Jerusalén. Y ya verán lo que hice. Les voy a decir cómo malinterpreté esa frase al leer el versículo, ora por la paz de Jerusalén. Dije, muy bien, Dios, lo voy a hacer, y me puse a orar por la iglesia. Y el Señor me dijo, no te dije que ores por la iglesia, te dije que ores por Jerusalén. Así es, de vez en cuando siento que tengo que ayudar a Dios a corregir sus errores. Así es. Y le expliqué que las dos cosas son más o menos lo mismo. Y él, de forma amable, bondadosa y también severa, me explicó que las dos cosas no son lo mismo. Hay una falsa doctrina de la que se habla hoy en día y se llama la teología de reemplazo. Es la teología de que la iglesia ha reemplazado a Israel, la cual no tiene respaldo de las escrituras. De hecho, les voy a decir lo que nos enseña la Biblia. Nos dice que nosotros los gentiles que creemos en Jesús hemos sido injertados a la comunidad de Israel y que ahora somos ciudadanos de Israel. Hemos sido injertados junto a Israel, el pueblo creyente. Es algo distinto, y si no lo entienden, se pierden las magníficas escrituras y se pierden las maravillosas promesas. Y les voy a decir algo muy importante, pongan atención, si Dios no va a guardar su promesa con ellos, ¿cómo va a cumplir su promesa hacia nosotros? O Dios cumple lo que promete o no lo hace. Y si leen el libro de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de los Romanos y los Efesios, y comprende que existe una tierra que se llama Israel, donde vive un pueblo, el pueblo elegido, y luego les diré por qué Dios los eligió, no porque sea especial, no porque sean especiales. De hecho, el mismo Dios dijo, no los elegí porque sean especiales. Él lo dijo, y también añadió, no los elegí por ser la nación más grande. ¿Alguien sabe el tamaño de Israel? Es el país más pequeño. Es menor que la isla, ¿cómo le diré? Menor que la isla de Cuba. Así de pequeño es. Y Dios les dijo la razón por la cual los escogió. Dijo, los elegí por ser los más pequeños. Porque si el más pequeño se vuelve el más fuerte, el resto del mundo sabrá que su Dios es el verdadero Dios. Y no digo que el pueblo judío sea más importante para Dios, para nada, sino que son parte de un plan de la historia que nos afecta hoy en día. Y la iglesia tiene que comprender eso. Satanás comprende ese plan. Por eso ha tratado de lograr que odiemos a los judíos por muchos siglos. Y Dios puso esto en mi corazón para orar por la paz de Jerusalén. Luego fui a una reunión con líderes en una iglesia de la que yo era el pastor asistente hace unos años, principios de los 90, y uno de ellos dijo a la hora de la oración, siento que tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Y yo lo aclamé así, lo leí hoy en las escrituras, Dios me lo reveló. Y oramos, y al terminar, otro líder nos dijo, he oído hablar mucho de Israel, pero no sé lo que tiene que ver con nosotros hoy en día. Y otro señor que hoy es el jefe de los institutos de Biblia de los judíos mesiánicos en todo el mundo dijo, se los voy a explicar. Y nos habló de Romanos y de los libros de Ezequiel, Isaías, Jeremías y Efesios. Y de pronto ese día se me abrieron los ojos.
Deben comprender que eso nos pasa a todos en alguna etapa de la vida. Como creyentes, Dios siempre nos está revelando cosas que no son nuevas porque llevan mucho tiempo en la Biblia, pero sí para nosotros. ¿Me entienden? De pronto uno ve los dones del Espíritu Santo o del bautismo del Espíritu Santo o de la salvación por primera vez, o como Dios nos libra y podemos vencer al enemigo. Cuando vemos a Israel y se nos abren los ojos, se ve con claridad la Biblia y se ve cómo se relaciona con lo que Dios está haciendo. Y eso fue lo que me ocurrió ese día. Yo vi el plan de Dios. Bien, yo oré con los ancianos de la iglesia y pedimos un plan divino para llegar a los musulmanes. Oramos pidiendo eso antes de la reunión y por muchos años le hemos pedido a Dios que nos dé un plan para que caiga el Islam y para llegar a los musulmanes con el Evangelio. Y cuando ese día estábamos leyendo, de pronto vi el plan de Dios en las Escrituras. Y les voy a hablar de algo. ¿Han notado que el plan de Dios siempre es el contrario que el nuestro? Por ejemplo, si alguien les hace daño, su plan es, se lo voy a reprochar. E imaginan la conversación de lo que van a decirle cuando lo vean. Pero el plan de Dios es, perdónalo, actuar como si no hubiera ocurrido y bendecirlo. Es justo lo contrario de mi plan, ¿no es cierto? Bien, el plan de Dios se opone al nuestro. Si queremos recibir, hay que dar. Si queremos vivir, es lo opuesto. Ahora, bien, piensen en eso. Y para llegar a los musulmanes, ¿qué nos dice el sentido común? Odien a los judíos. Porque el islamismo radical odia a los judíos. ¿No es verdad lo que digo? Bien. Y leí algo en el capítulo 36 del libro de Ezequiel. ¿Saben lo que dice? Dice, las naciones que te rodean, se refiere a Israel, y las naciones que rodean a Israel son musulmanes. Las naciones que te rodean me van a conocer a mí cuando tú me adores, cuando tú me aceptes como el Mesías. Ellas también me van a adorar. Y yo me puse a pensar que eso no tiene ningún sentido común. Pero el modo de llegar a los musulmanes es amando a los judíos y llevando el evangelio a los judíos. Bien, mi primera pregunta era si a mí me interesa el pueblo judío. Y la segunda pregunta es esta: ¿me interesa el orden de Dios? ¿Han notado que Dios tiene un orden? ¿Han notado que Dios dice que su orden es la mejor vía? Y voy a agregar lo siguiente: Dios no solo cree que su orden es la mejor vía, sino que es la única vía. Él tiene un orden para el tabernáculo, tiene un orden para los sacrificios y tiene un orden sobre el modo de abordar ciertas cosas y hacer ciertas cosas, y quiere que se siga su orden. ¿Creen que Dios tiene un orden para evangelizar el mundo? Lo tiene. Y en él incluye a Israel. Les voy a leer un versículo que los pastores citan todo el tiempo, pero solo citan la primera parte. Pero la segunda también está inspirada. En Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, y aquí se detienen. Pero luego sigue esto, para el judío primero, y también para el griego. ¿Ves? Hay que evangelizar al mundo, pues Dios quiere que todo el mundo se salve, que todos se salven. Pero la forma de llevar el evangelio al mundo es llevárselo primero a los judíos. Es como el diezmo. Si le damos la primera parte de nuestro ingreso a Dios, el resto está bendecido. Y si le damos la primera parte del esfuerzo por evangelizar a los judíos, el resto está bendecido. Es el orden de Dios. Nosotros lo empezamos, yo sé, porque empezamos aquí en Gateway, ya desde el primer año de nuestra iglesia, empezamos a sembrar en evangelizar a los judíos primero. Y luego, por la gracia de Dios, esta iglesia de aquí ha podido llevar el evangelio a todo el mundo. Es increíble a cuántos países hemos ido y los apóstoles en esos países que Dios nos ha conseguido. Y los recursos que hemos podido sembrar en esos países y en esos ministerios. ¿Por qué? Porque creo que lo estamos haciendo como quiere Dios, siguiendo el orden de Dios, que tiene un orden especial. Y lo dijo de forma muy clara: no me avergüenzo del evangelio. Eso es lo que dijo Pablo: no me avergüenzo, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y esto está inspirado por el Espíritu Santo y está en la Biblia para el judío primero. Jesús siguió esto. Cuando Jesús vino, dijo: he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
y le llevó el evangelio primero a los judíos. Pablo fue a todas partes, pero le llevó el evangelio primero a los judíos. En el capítulo 13 de Hechos, van a ver que en las escrituras, donde quiera que va Pablo, le lleva el evangelio primero a los judíos. Hechos 13. Todavía no anotes esa escritura. Entre los versículos 1 y 4 habla de que Jesús los envió. ¿Está bien? De que los apóstoles fueron enviados por el Espíritu Santo. Pero quiero que vean cuál era el primer lugar al que iban después de ser enviados. Oigan el versículo 5. Y cuando llegaron a Sal, es una palabra difícil. ¿Cómo se dirá? No hay ningún judío aquí. Bueno, cuando llegaron a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Predicaron la palabra de Dios en las sinagogas. Y oigan el versículo 14. Y cuando partieron de Perge, fueron a Antioquía de Pisidia y fueron a la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Al primer lugar que fueron a predicar el evangelio a los judíos. Hechos 14, versículo 1. En la ciudad de Iconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos. Y también hablaron que los creyó una gran multitud de judíos y también de griegos. Hechos 17, una o dos páginas más adelante. Hechos 17, versículo 10. De inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora ven el capítulo 18 que ha sido mal interpretado. Hechos 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo fue instado por el Espíritu y testificó ante los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando se le opusieron y blasfemaron, eso lo enfureció, y blasfemaron, se sacudió la túnica y dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, y desde ahora me iré a los gentiles. Pongan atención. Yo sé que Pablo dijo eso, pero ese no es el final de la historia. El problema es que han construido una doctrina en torno a eso, sin llegar a leer ni el versículo siguiente. No miren la Biblia. Lo harán dentro de un momento. Han armado una doctrina con eso. Yo sé que Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles, lo que es una razón de más para comprender la orden de Dios, pues aunque Pablo fue llamado para ser el apóstol de los gentiles, en todas partes iba primero a donde estaban los judíos. Mire, yo soy un pastor gentil, pero entiendo el principio de ir antes donde los judíos. Y bien, Pablo dice: me voy donde los gentiles. Y oigan lo que dicen los siguientes versículos de 7 y 8. Y al salir de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Justo, temeroso de Dios. Y oigan esto: y su casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. No dejó de ir a hablar con los judíos. Fue a predicar, se lo opusieron y llegaron a blasfemar. Él se molestó y en su enojo llegó a decir: pues me voy a donde los gentiles. Y se fue al vecino y le dijo: ¿cuál es la renta de tu casa? Yo la quiero alquilar. Y el dueño se lo dice y alquila la casa que estaba al lado de la sinagoga. Y esta es la doctrina inventada de que Pablo no quería nada que ver con los judíos. Claro, solo alquila la casa que está al lado. Y luego logra que el principal de la sinagoga crea en Cristo. Y después vamos a seguir, porque luego se va a otra ciudad en Hechos 18, versículo 19, unas líneas más abajo, y dice: y llegó a Éfeso y los dejó ahí, pero él entró en la sinagoga y razonó con los judíos. No dejó de ver a los judíos primero. Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por 3 meses. Tremendo avivamiento. Razonando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo sabía que Dios tiene un orden, que quiere que todo el mundo se salve, pero tiene su modo de hacerlo: llevar el evangelio primero a los judíos y luego a los demás. Es como el diezmo. Se le da a Dios el 10% y el resto queda bendecido. Y para que el esfuerzo de evangelizar esté bendecido, hay que dárselo primero a los judíos. Y Dios bendice lo demás. Ese es el tercer punto. ¿Le interesa a Dios el pueblo judío? Es una gran pregunta. El primer punto era si me interesa a mí el pueblo judío. El segundo era si me interesa el orden de Dios. Si me interesa vivir mi vida de acuerdo al orden de Dios. Y la tercera es si a Dios le interesa, porque si a Dios no le interesa el pueblo judío, a nosotros tampoco nos debe preocupar.
Y ahora avancen un poco las páginas de su Biblia hasta Romanos capítulo 11. Ahora están en Hechos 19, miren unas páginas hacia adelante. Y en Romanos 11 busquen el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Pues yo también soy israelita, no se refiere a la iglesia, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y ahora ven el versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para caer, es decir, que si han sido excluidos para siempre. De ningún modo. Pero por su transgresión, para provocarles celos, vino la salvación a los gentiles. Y ahora oigan esto, y si su transgresión es una riqueza para el mundo, y su caída es una riqueza para los gentiles, ¿cuánto más lo será su restauración? Eso es lo que dice, que si cuando se apartaron fue algo bueno para ustedes, ¿cuánto más lo será que regresen? ¿Entienden lo que les digo? Es el Nuevo Testamento, la Biblia, y está hablando del pueblo de Israel. Y miren el versículo 15, porque si exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Bien, ¿cómo se diría de otra forma vida entre los muertos? Resurrección. ¿Cómo se diría de otra forma su segunda venida? Resurrección. La resurrección de los muertos. Eso ocurre con su segunda venida. Y les voy a decir lo que Dios va a hacer. Va a llegar el día en que Israel acepte a su Mesías. Y de hecho Jesús lo profetizó, al decir, algún día ustedes dirán, bendito sea el que llega en el nombre del Señor. Lo van a decir. Y después de eso llegará el fin. Y lo que se nos dice en Romanos 11 es, si cuando ellos se apartaron fue bueno para los gentiles, mucho más lo será cuando ellos lo acepten. O sea, la resurrección de los muertos. Vamos a tener un avivamiento mundial antes de que llegue el fin del mundo. Y les voy a decir lo que les va a impulsar. Que los judíos acepten al Mesías. Y les voy a decir quién lo sabe, pues ha leído la Biblia más que ustedes. El diablo. Satanás sabe que para que Jesús vuelva al mundo, los judíos tienen que aceptarlo. Y para evitarlo, ha hecho todo lo que está en su poder. Oigan con atención para que la iglesia odie a los judíos. Los judíos han sufrido persecuciones por muchos siglos y no por parte de los musulmanes. Eso empezó en 1920. No han pasado ni 100 años. Pero por muchos siglos, ¿saben quién los ha perseguido? La iglesia. Quemó sus casas, violó a sus mujeres, asesinó a los padres, les hizo cavar sus propias tumbas. La iglesia, con la cruz en el pecho, ponían a los judíos en fila y los mataban a tiros, y con la cruz en el pecho les decían, esto es por lo que hicieron a nuestro Señor. Lo hizo la iglesia. Antes los judíos le tenían más miedo a una cruz que a los nazis, porque los perseguimos. Y se debe a que Satanás nos instó a que los odiemos. Ahora, en esta última generación, es realmente asombroso lo que Dios ha hecho, ha conmovido nuestro corazón. Hemos empezado a amar a Israel. Hemos empezado a ver que Dios todavía tiene un plan. Hay más judíos que se han acercado a Cristo. Oigan esto, más judíos han aceptado a Jesús en estos 40 años que en los 1970 años anteriores. Es asombroso. Es una maravilla. Los judíos se acercan a Jesús en todo el mundo. Hay judíos que aceptan a Cristo todos los meses en nuestro servicio mesiánico. Cada mes hay más gente que se salva. Cada mes. Eso era algo inaudito hace años. ¿Sabes cuál es la última mentira de Satanás? La última mentira de Satanás. Porque ya no puede lograr que la iglesia los odie. Así que ahora dice, bueno, está bien que amen a Israel y hagan viajes allá y esas cosas, está bien. Pero tienen que entender que al final ellos se van a salvar de todos modos. No necesitan a Jesús para salvarse. Y hasta hay libros sobre este tema y maestros de la Biblia muy populares que lo enseñan. Que todo Israel se va a salvar. Yo sí creo que todo Israel se va a salvar, pero no aparte de Jesús. Jesús se dirigió a un judío llamado Nicodemo y le dijo, debes volver a nacer. Si quieren saber de teología, busquen lo que dice Jesús.
Y él le dijo a los judíos en Juan 14, nadie llega al Padre más que a través de mí. Tienen que aceptar a Jesús. Y cuando yo les hablo de bendecir a Israel, no les hablo de aceptar su sistema político. El sistema político que tienen ahora no está bien. Es un gobierno mundano y por eso está mal. No es un gobierno divino. No les digo que envíen dinero allá. La forma de bendecir al pueblo de Israel, es decir, el que ya ha llegado a su Mesías, es el único modo de bendecirlos, compartiendo el evangelio con ellos. Pero Satanás dice, los van a ofender. Prefiero ofenderlos a que pasen la eternidad en el infierno. Hay que llevarles el evangelio. Bien, ya les leí los versículos de la traducción clásica y les dije que en mis devocionales también paso un buen tiempo leyendo una traducción moderna. Y empecé a leer la versión llamada El Mensaje. No sé si le habrán leído, pero El Mensaje es una traducción muy moderna y coloquial. Por ejemplo, puede decir algo como esto en el versículo que dice, como me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. El mensaje puede decir algo así, fue genial poder ir a la iglesia, chavo. Así es que es muy, muy moderno. Pero me gusta mucho leerlo. Y ahora les voy a leer, pues no tiene esa versión, esos versículos en la versión del mensaje. Es algo muy bueno. Oigan, Romanos 11, versículo 11. La pregunta es, ¿lo sacaron del partido? Esto es muy bueno. Habla de los judíos. ¿Se van a quedar afuera para siempre? Y la respuesta es no rotundo. Irónicamente, esto me gusta, irónicamente, cuando se fueron, dejaron la puerta abierta. Y los de afuera entraron. O sea, nosotros éramos los de afuera. Es algo muy claro. Y en Efesios 12 dice, antes estaban apartados de Dios, pero ahora han sido injertados en la casa de Israel y son ciudadanos de la familia de Israel. No los reemplazamos, solo fuimos incluidos. Pero al poco tiempo, los judíos se empezaron a preguntar si no habían dejado atrás una cosa buena. Ahora bien, si su partida impulsó la llegada de los que no son judíos del mundo entero al reino de Dios, imagínense el efecto que tendrá que los judíos vuelvan. Bienvenidos sean. ¿Verdad que es bueno? Esos fueron los versículos 11 y 12, y este es el 15. Si lo que antes hicieron los judíos, aunque fue para su mal, fue para el bien de ustedes, piensen lo que va a pasar cuando ellos capten la idea. Ya les dije que la pregunta que más me hace la gente es, ¿cómo escucho la voz de Dios? Y los pastores también me hacen una pregunta. Pues yo le doy muchas charlas a los pastores, di una conferencia hace poco y voy a dar otra la semana próxima y la después. Hablo con muchos pastores, de corazón los ayudo y ellos a las iglesias, y siempre me preguntan algo. Esta es la pregunta que más me hacen los pastores. ¿Por qué Gateway está tan bendecida? Ya tenemos más de 10,000 miembros en 7 años y en efecto hay una asistencia de unos 10 o 12,000 miembros activos. En muy poco tiempo, aún no tenemos 7 años. Se pagó este templo en efectivo y también el de este edificio y además se pagó en efectivo por otro templo. Sí, ustedes son generosos, son muy, muy generosos, pero Dios los ha bendecido para que sean así. Ha puesto la generosidad en su corazón. Ahora, hay pastores que han tenido la visión de Dios y también tratan de establecer el reino, pero les cuesta mucho. Por eso me preguntan siempre por qué la iglesia Gateway tiene tantas bendiciones. Yo recuerdo que cuando iba a hablar en un seminario de pastores hace unos años, me pidieron que hablara de eso, por qué somos bendecidos. Y yo lo estaba escribiendo cuando el Señor me dijo, oye, eso no está bien. Y yo le dije, Dios mío, me lo preguntan todo el tiempo y yo también quisiera saberlo para poder decirles la verdad. ¿Por qué está tan bendecida Gateway? Ya saben que en la Biblia Él responde a las preguntas de los discípulos con una parábola. O sea, cuando le hacían una pregunta, Él decía, había un granjero. Y seguía contando la parábola, ¿se acuerdan? Y se decían, ¿será que no me oyó? ¿Qué pasó? Bien, eso fue lo que me ocurrió. Le dije, Señor, ¿por qué nos has bendecido?
Y a ustedes también, cuando he hablado de bendecir, no me refiero a la institución, sino a nosotros como pueblo. Le dije, Señor, ¿por qué somos tan bendecidos? Y él me contestó con una historia y dijo, había un orfanato. Así empezó. Había un orfanato que tenía 1000 niños. Y el director del mismo era un hombre duro y muy malvado. Pero en la casa de al lado vivía un padre muy cariñoso y rico. Y su deseo era adoptar a todos los niños del orfanato, a los 1000. Pero el director del orfanato no quería que lo hiciera. E hizo un trato con él para que adoptara a 10. Vean la analogía, porque eso fue lo que Dios le dijo a mi corazón, para que lo comprendiera. Y el plan del padre era de ser tan bueno y generoso con esos 10 niños que los otros 990 quisieran que él los adoptara. Y los llenó de bendiciones, y muchos de los otros 990, no todos, pero sí muchos de ellos también quisieron que los adoptara. Y el padre habló de nuevo con el director, pero este hombre no quiso ceder, ni le quiso dar ni un solo. Entonces el padre rico y generoso llegó a un acuerdo con el director que le daría su propio hijo como pago por todos los otros. Y así lo hizo. Y el jefe del orfanato mató a su hijo. Pero el padre ya había pagado por los 990, completamente pagados. Lo único que tenían que hacer era salir del orfanato y entrar a la casa del padre. Y algunos de ellos empezaron a salir y a caminar hacia la casa del padre. Pero ocurrió algo muy triste cuando empezaron a llegar a la casa del padre, que los primeros 10 se pusieron celosos y se fueron. Y luego ocurrió otra cosa que es aún más triste, que una parte de los 990 que llegaron a la casa, no todos entraron, pero los que se mudaron se pusieron a perseguir a los 10 que se fueron. Se pusieron a tirarle piedras y a insultarlos. Y el Señor me dijo así, cuando yo estaba a solas con Él, me dijo, recuerda que un día tú viniste a mí con lágrimas en los ojos y me dijiste, papá, siento una carga por tus primeros 10 hijos que se fueron. Y si no te importa, voy a tratar de lograr que vuelvan a la casa. Y el Señor me dijo, cuando me dijiste eso, metí la mano en el bolsillo, saqué mi billetera y te dije, ¿cuánto necesitas? Por eso la iglesia Gateway está bendecida. Porque le llevamos el evangelio a todo el mundo. Y lo hacemos como Dios lo quiere, que es llevarles el evangelio a los judíos primero.